¿Qué pasó antes de la historia? Orígenes humanos. ¿Y si todo lo que crees saber sobre nuestros orígenes es apenas el final del prólogo? La historia humana, tal como la conocemos, comienza con las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, China. Pero, ¿qué pasó antes de eso? ¿Quiénes éramos antes de dejar rastros escritos? ¿Y por qué, después de millones de años como especie, solo en los últimos 6000 años aprendimos a escribir? Hoy vas a descubrir que los libros de historia solo cuentan un capítulo, y que el verdadero misterio se encuentra en lo que no fue escrito, en lo que no sabemos. Prepárate para cuestionar la línea de tiempo que te enseñaron en la escuela. Antes de comenzar, si te apasiona la antropología, la evolución humana y los misterios sin resolver del pasado, en la descripción te dejo recursos y lecturas recomendadas para que sigas explorando por tu cuenta. Ahora sí, volvamos miles, incluso millones de años atrás. La humanidad olvidada, mucho antes de Mesopotamia. La historia oficial comienza hace unos 6000 años, cuando aparecen los primeros sistemas de escritura. Pero como especie, los Homo sapiens existimos desde hace unos 300.000 años. ¿Dónde están esos 294.000 años restantes? ¿Qué hacíamos durante todo ese tiempo? Muchos asumen que simplemente vagábamos como cazadores-recolectores, sin construir nada complejo, pero los hallazgos recientes pintan una imagen diferente. Monumentos megalíticos, enterramientos rituales y arte rupestre avanzado aparecieron miles de años antes de cualquier ciudad o escritura. ¿Te parece lógico que una especie con la misma capacidad cerebral que tú haya pasado 290.000 años sin crear nada significativo? Quizás lo hicieron y simplemente lo perdimos. Quizás la selva, el desierto, los glaciares y el tiempo enterraron sus logros. Quizás el silencio del pasado no es ignorancia, sino el eco de algo que olvidamos mirar. La verdadera historia humana podría estar aún esperando ser contada. Göbekli Tepe, el templo que no debería existir. En el sur de Turquía, un descubrimiento arqueológico cambió todo. Göbekli Tepe, un complejo ceremonial construido hace 11.600 años. Eso es 7.000 años antes de las pirámides, aparentemente construido por comunidades sin agricultura, sin escritura y sin tecnología de metal. ¿Cómo erigieron columnas de 20 toneladas con figuras talladas en alto relieve? ¿Cómo planificaron una obra arquitectónica tan compleja sin dejar planos, sin ciudades, sin jerarquías visibles? El descubrimiento de Göbekli Tepe sugiere que las primeras grandes construcciones no fueron hechas por civilizaciones urbanas, sino por sociedades tribales con un sentido espiritual profundo. Eso cambia radicalmente lo que creemos sobre el origen de la civilización. ¿Y si en realidad la religión y la conciencia simbólica precedieron a la agricultura? ¿Y si fue la búsqueda de lo sagrado lo que nos volvió humanos? ADN arcaico, no somos solo sapiens. Crees ser 100% humano moderno, pero la verdad está en tu sangre. Estudios genéticos revelan que los Homo sapiens se cruzaron con otras especies humanas, neandertales, denisovanos e incluso otras aún desconocidas. Eso significa que tú, yo y todos los humanos actuales somos híbridos. Llevamos ADN de otras humanidades extintas, ADN que influye en nuestro sistema inmune, nuestra adaptación al frío e incluso en cómo dormimos o soñamos. Lo inquietante es esto, que otras especies humanas existieron de las que no tenemos evidencia. La mayoría de los restos fósiles desaparecen sin dejar rastro. ¿Y si no estamos solos en nuestra línea evolutiva? ¿Y si muchas humanidades desaparecieron sin que jamás sepamos que existieron? La teoría del cuello de botella, una civilización perdida. Hace unos 74.000 años, una supererupción volcánica en Indonesia, llamada Toba, cubrió la atmósfera de ceniza y redujo la población humana a solo unos pocos miles. Es lo que se conoce como un cuello de botella genético. ¿Qué significa esto? Que toda la humanidad actual desciende de una pequeña población de sobrevivientes. Pero aquí viene la parte extraña. Algunos investigadores creen que antes de esa catástrofe, ya existían culturas avanzadas que fueron completamente borradas del mapa. Sin escritura, sin arquitectura duradera, sin artefactos tecnológicos, sus huellas se desintegraron con el tiempo. Podría haber existido una civilización antes de la historia registrada, cuyos restos se encuentran ahora en el fondo del mar, bajo glaciares o enterrados en capas geológicas inexploradas. No es ciencia ficción, es una posibilidad que la propia ciencia aún no ha descartado. ¿Por qué comenzamos a escribir? La gran pregunta es, si somos inteligentes desde hace 300.000 años, ¿por qué solo escribimos desde hace 6.000? Hay dos teorías principales. 1. Necesidad administrativa. La escritura nació para contar granos, registrar deudas, organizar imperios. 2. Evolución simbólica lenta. La mente humana necesitó tiempo para desarrollar pensamiento abstracto suficiente para representar sonidos y palabras con signos. Pero hay una tercera posibilidad, mucho más inquietante.
¿Y si ya existía algún tipo de comunicación simbólica que simplemente no sobrevivió al paso del tiempo? Tablillas de arcilla perduran. Pero ¿qué pasa con materiales perecederos como la madera, la tela, el cuero o incluso el lenguaje hablado? Podríamos haber tenido culturas orales complejísimas que nunca dejaron huella física. El olvido programado, lo que nunca nos enseñaron. Hay una tendencia en la ciencia a descartar lo que no encaja. Cuando se encuentran objetos fuera de lugar, tecnología avanzada en estratos antiguos, cráneos anómalos, mapas imposibles como el de Piri Reis, suelen ser ignorados, tildados de fraude o simplemente olvidados. No se trata de conspiraciones, sino de sesgos humanos. Solo vemos lo que esperamos ver. Solo buscamos lo que creemos posible. Y así, millones de años de historia potencialmente rica se convierten en un espacio en blanco. El pasado no siempre nos habla con claridad, pero tampoco miente. A veces sus huellas son sutiles, un artefacto que no debería estar allí, una inscripción que no encaja en su tiempo, una historia oral que resiste al olvido. ¿Y si los misterios del pasado no están tan lejos como creemos, sino justo bajo nuestros pies, esperando que alguien pregunte con la mente abierta? ¿Somos la primera civilización tecnológica? En 2018, un artículo científico planteó la pregunta: ¿cómo sabríamos si hubo otra civilización tecnológica en la Tierra antes que nosotros? Después de todo, la mayoría de nuestros artefactos, plásticos, metales, radiación, desaparecerán en unos pocos milenios o serán indistinguibles de procesos naturales. Tal vez no seríamos capaces de notar que otra civilización estuvo aquí, a menos que busquemos las señales correctas. Esto no implica alienígenas o fantasías. Habla de una posibilidad que debería motivarnos a mirar el pasado con otros ojos. La idea puede parecer sacada de la ciencia ficción, pero es profundamente científica. ¿Y si en algún punto del Eoceno, hace más de 50 millones de años, una especie inteligente emergió, construyó, contaminó y finalmente desapareció, dejando solo vestigios enterrados bajo capas de sedimento? Las huellas que una civilización dejaría, cambios químicos en el suelo, alteraciones en el clima, trazas inusuales en los fósiles, podrían estar ahí, invisibles a simple vista. Solo hace falta saber dónde y cómo mirar. Somos más antiguos de lo que parecemos. Tu historia no comenzó en la escuela, ni en los libros, ni en las primeras ciudades. Comenzó en cuevas, en caminatas sin destino, en cielos que contaban historias sin palabras. Eres el producto de miles de generaciones que sobrevivieron, imaginaron y soñaron antes de saber cómo escribir. Y quizás parte de ellos, de sus lenguajes olvidados, de sus símbolos perdidos, de sus vidas borradas, vive todavía en ti. Llevas en tu sangre el eco de voces que nunca oíste, pero que formaron tu manera de sentir, de temer, de amar. Caminaron descalzos por mundos que ya no existen. Encendieron fuegos con mitos que hoy solo intuimos. La próxima vez que mires una pintura rupestre, una piedra tallada o una herramienta de obsidiana, no veas un artefacto primitivo. Mira una carta enviada desde un pasado que aún no entendemos. Un mensaje codificado en polvo y tiempo, que te recuerda quién fuiste, y tal vez quién eres. ¿Y tú qué crees? ¿Somos realmente la primera civilización avanzada? ¿Hubo algo más antes de lo que llamamos historia? ¿Te gustaría que exploráramos civilizaciones perdidas, mitos de la Atlántida o conexiones ocultas entre culturas antiguas? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, la historia que te contaron es solo una versión. Quizás la verdadera historia humana aún no ha sido descubierta.